¿Y si te dijera que existe una forma garantizada de hacer que esa persona especial no deje de buscarte? Imagina a esa misma persona que hoy te ignora, que ni siquiera se toma el tiempo de ver tus mensajes, que actúa como si no existieras. Esa persona de repente está totalmente loca por ti, y súper obsesionada contigo. ¿Te parece imposible? Pues prepárate, porque lo que vas a descubrir cambiará todo. En solo unos días, esa persona estará desesperada por tener tu atención. ¿Parece un sueño imposible? Entonces sigue mirando, porque te voy a revelar un conocimiento ancestral tan poderoso que ha sido celosamente guardado por siglos, transmitido solo entre los más grandes filósofos de la historia. Un secreto que hará que cualquiera se sienta irremediablemente atraído por ti, como si fuera magia pura. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas parecen tener un imán natural que las hace irresistibles, buscadas, deseadas constantemente, mientras que otras siguen dando vueltas en círculos, buscando algo que nunca llega? La diferencia es simple. Esas personas han comprendido algo que tú aún no, y después de este video, tú también lo sabrás. Tú serás esa persona que todos desean, esa persona que todos buscan. Si ya estás cansado de que te ignoren, de sufrir en silencio por amor, de ser siempre la última opción, es momento de que cambies el juego. Presta mucha atención a cada palabra, porque lo que te voy a revelar no es solo una técnica, es un conocimiento tan poderoso que no solo cambiará la forma en que te ven, sino cómo te buscar. Y lo mejor de todo, es que funciona con cualquiera. No más juegos, no más dudas. Este es tu momento. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que te suscribas y le des like al video para que podamos seguir subiendo este tipo de videos en el futuro. 1. Poder oculto. ¿Alguna vez has sentido que, por más que intentas llamar la atención de alguien, simplemente te ignora? Es como si estuvieras gritando en un cuarto lleno de gente y nadie volteara a verte. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué algunas personas parecen tener una especie de imán que atrae toda la atención, mientras otras quedan como sombras en el fondo? El problema es que muchas veces nos mostramos demasiado pronto. Es como enseñar todas tus cartas en un juego. Pierdes el factor sorpresa, el misterio, esa chispa que hace que alguien quiera saber más de ti. Y ahí está el quid del asunto. Cuando no hay misterio, no hay interés. Como decía Sócrates, el principio de la sabiduría está en el asombro. Y el asombro, amigo mío, nace del misterio. Ahora, imagina esto. En lugar de sentirte invisible, te conviertes en un enigma. No en alguien complicado, sino en alguien que deja a los demás pensando, ¿quién es realmente esta persona? ¿Qué pasa por su cabeza? Esa sensación de curiosidad no es algo que se pueda forzar, es algo que se despierta. Y cuando lo haces bien, la persona que antes te ignoraba comienza a buscarte, a pensar en ti, a querer entenderte. Esto es lo que hace el misterio. Crea un vacío en la mente de los demás, un vacío que ellos sienten la necesidad de llenar. Y aquí está lo curioso, ese vacío no les causa dolor, sino intriga. Es como cuando lees el principio de una gran historia y no puedes soltar el libro porque necesitas saber cómo terminar. 2. Silencio fatal. Muchas veces pensamos que hablar más o insistir con más fuerza es la solución. Creemos que si seguimos intentando, esa persona, tarde o temprano, nos va a escuchar. Pero, ¿qué pasó realmente? En lugar de acercarlos, los alejamos. La insistencia desgasta, y lo que una vez era interés se convierte en fastidio. Porque, como decía Epicteto, no es lo que dices, sino cómo lo haces. Y aquí está el giro. El silencio, ese espacio donde no dice nada, tiene más peso que 1000 palabras juntas. Es poderoso porque rompe la dinámica habitual. Cuando alguien espera que insista y, en lugar de eso, te detienes, creas un vacío. Y ese vacío es inquietante. Hace que la otra persona, casi sin darse cuenta, comienza a preguntarse, ¿por qué no está diciendo nada? ¿Qué estarás pensando? ¿Por qué no insistir? El silencio es como una pausa en una canción. No se interrumpe, pero cambia por completo el ritmo. Visualiza esto. El silencio actúa como una ausencia que grita. Es como cuando pierdes algo importante. De repente, lo necesitas más que nunca, aunque antes apenas le prestas atención. Ese vacío que deja el silencio despierta una curiosidad casi inevitable. Es un recordatorio de que, a veces, menos es más. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? No se trata de ignorar a propósito, sino de aprender a no llenar cada espacio con palabras. Se trata de entender que, como decía Marco Aurelio, el que habla mucho, rara vez deja espacio para que los demás piensen. El silencio, bien usado, no es ausencia, sino presencia amplificada. Es una invitación a que la otra persona reflexione, y más importante aún, sienta tu valor de una manera que las palabras jamás podrían lograr. 3. Secreto prohibido. ¿Alguna vez has notado que cuando persigues algo con demasiada intensidad,
parece alejarse más, como si estuvieras tratando de atrapar una mariposa, pero mientras más rápido corres tras ella, más lejos vuela. ¿Y qué pasa cuando te quedas quieto? A veces, casi como por arte de magia, la mariposa vuelve y se posa sobre ti. Esa es una de las ironías más grandes de la vida. Mientras más ansías algo, más se escapa, mientras menos lo buscas, más viene hacia ti. Ahora, enfrentamos el problema. Vivimos en un mundo donde nos enseñarán a demostrar interés, a perseguir lo que queremos, a nunca soltar. Pero, ¿qué pasa cuando llevamos esto al extremo? Cuando insistimos tanto, el mensaje que enviamos no es de valor, sino de necesidad. Es como si le estuviéramos diciendo al otro, te necesito más de lo que tú me necesitas a mí. Y esa desigualdad desequilibra cualquier relación. Porque, como decía el filósofo Nietzsche, el que tiene una razón para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero si esa razón eres tú, y no ellos mismos, entonces la balanza se inclina, y el interés se pierde. Aquí viene la respuesta, el secreto está en cambiar el juego. No se trata de jugar duro para conseguir algo, sino de demostrar, de verdad, que tu bienestar no depende de nadie más. Es un cambio que se siente en el aire. Cuando dejas de buscar desesperadamente la atención o la validación de alguien, esa persona empieza a preguntarse, ¿por qué no está pendiente de mí como antes? ¿Qué habrá cambiado? ¿Será que no me necesita? Y esa duda, ese pequeño pinchazo de inseguridad, abre una puerta que no estaba ahí antes. Piensa en esto, la independencia emocional tiene un magnetismo inexplicable. Es como una vela en medio de la oscuridad, no necesitas decirle a nadie que estás ahí. Tu luz habla por sí sola. Al demostrar que no depende de nadie para sentirte completo, envías un mensaje poderoso, estoy aquí porque quiero, no porque necesito. Y esa libertad atrae más que cualquier palabra o gesto. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? No se trata de fingir o de hacerte el indiferente. Se trata de construir una fortaleza dentro de ti. Una fortaleza que diga, mi felicidad no está en manos de nadie más que las mías. Cuando logras eso, las personas no pueden evitar querer ser parte de tu vida. Porque, como decía Séneca, nada es más admirable que un hombre que se gobierna a sí mismo. En lugar de perseguir como loco, respira y muestra, con tu actitud, que no necesitas nada más que tu propia paz. Es el secreto prohibido. Cuanto más demuestres que no necesitas a alguien, más esa persona demostrará que la necesitas. 4. Ley de la atracción. ¿Alguna vez te ha pasado que, cuando realmente deseas algo, parece que el universo conspira en tu contra para que no lo obtengas? Pero, de repente, cuando deja de obsesionarte y sigues con tu vida, como por arte de magia, eso que querías empieza a aparecer en tu camino. ¿Es casualidad o hay algo más profundo ocurriendo? Aquí enfrentamos el problema. Muchas veces estamos atrapados en la desesperación por tener aquello que deseamos, ya sea la atención de alguien, un sueño o incluso algo tan simple como una llamada o un mensaje. Esa energía de desesperación, de necesidad, no solo nos agota, sino que también aleja lo que buscamos. Es como si, en nuestra mente, gritáramos, por favor, fíjate en mí. Pero ese grito no es atractivo, es una barrera. La necesidad no atraer, repeler. Entonces, ¿qué pasa cuando cambiamos el enfoque? Aquí está la respuesta, la ley de la atracción no es magia, es actitud. Se trata de entender que el universo, o incluso las personas que nos rodean, responden mejor a quienes proyectan seguridad, calma y confianza. Cuando dejas de correr detrás de lo que deseas, y en su lugar, actúas como si ya lo tuvieras o no lo necesitaras desesperadamente, algo cambia. Esa energía que emite atrae lo que quieres, como si fueras un imán. Imagina que tu vida es una canción. Si tocas una melodía suave, armoniosa, las personas se detendrán a escucharla. Pero si golpeas los instrumentos con fuerza, buscando que todos te presten atención, el ruido los alejará. Esa melodía tranquila y atractiva es la ley de la atracción en acción, una invitación sutil y poderosa que despierta el interés y la curiosidad en los demás. La resolución es clara y sencilla. Enfócate en ser tu mejor versión, en crecer, en disfrutar el momento presente. Como decía Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos están llenos de desesperación, eso proyectarás. Pero si te centras en lo positivo, en lo que puedes controlar, proyectarás confianza. Y la confianza es magnética. Deja de gritar al mundo lo que quieres, susurráselo con tu actitud. Haz que las personas que te ignoran se pregunten qué tienes de especial, qué ha cambiado. Recuerda, no necesitas perseguir para obtener. Atraes lo que reflejas. 6. Arma secreta. ¿Te ha pasado alguna vez que, cuando pierdes algo importante, sientes un vacío tan grande que no puedes pensar en otra cosa? Es como si todo tu ser se centrara en esa ausencia,
y hasta las cosas más simples del día a día parecen incompletas. ¿Por qué sentimos eso? ¿Por qué esa falta se convierte en una especie de obsesión? Ese es el problema, el vacío emocional. Es un espacio que se crea cuando algo que antes estaba presente, una conexión, una atención, una emoción desaparece de repente. Y lo curioso es que este vacío tiene un efecto magnético, lo que falta se convierte en lo único que importa. La mente, como decía Epicteto, no se turba por los eventos, sino por la interpretación que hace de ellos. Y cuando interpretamos esa ausencia como una pérdida irreemplazable, el vacío se hace aún más fuerte. Ahora, imagina esta escena. Hay un lugar que visitas todos los días porque te hace sentir completo, quizás un parque, una cafetería, un espacio seguro. Un día, llegas y está cerrado. Nadie te explica por qué. Lo único que sabes es que ya no está disponible, y de repente, no puedes dejar de pensar en ese lugar. ¿Por qué? Porque ese vacío que dejó te impulsa a buscar respuestas, a intentar llenar lo que falta. Este principio se aplica no solo a los lugares, sino también a las personas y emociones. La respuesta al problema radica en entender que el vacío emocional, cuando es creado con intención, se convierte en un arma poderosa. Es como un rompecabezas al que de pronto le falta una pieza. Quien siente esa ausencia no puede evitar buscar la manera de completarlo, de recuperar lo que siente que ha perdido. Esa búsqueda no es racional, es instintiva. La ausencia estratégica puede ser más poderosa que cualquier presencia constante, porque, como decía Lao Tse, el espacio vacío en el vaso es lo que lo hace útil. La resolución, entonces, es clara, no se trata de manipular, sino de comprender el impacto del vacío. Al retirar tu energía, tu atención, y al dejar espacio, creas un terreno fértil para que la otra persona sienta la necesidad de volver, de llenar ese espacio que, aunque invisible, pesa más que cualquier presencia constante. No tienes que hacer nada más que ser consistente en tu ausencia. Es la paradoja del vacío. Cuanto más se siente, más se busca llenar. 7. Cebo perfecto. ¿Alguna vez te han contado algo a medias y no pudiste pensar en otra cosa hasta saber el resto? Como cuando alguien dice, tengo algo que decirte, pero luego te cuento. ¿No es casi imposible no querer saber más? Esa curiosidad que se despierta en nosotros es casi natural, como si nuestra mente estuviera programada para buscar respuestas a lo que queda incompleto. El problema es este: cuando no tienes toda la información, tu cerebro entra en modo detective. Empiezas a imaginar, a conectar puntos que ni siquiera están ahí, todo con tal de llenar ese vacío de conocimiento. Y lo más curioso es que esta incompletitud genera más interés que si alguien te lo hubiera contado todo desde el principio. Es como si el misterio fuera un imán para nuestra atención. Como dijo Aristóteles, la naturaleza aborrece el vacío. Lo mismo pasa con nuestra mente, no soporta que algo quede sin resolver. Ahora imagina una puerta entreabierta. No puedes ver qué hay detrás, pero esa pequeña rendija de luz despierta algo en ti. Quieres empujar la puerta, quieres saber qué esconde. Ese es el poder del misterio. No se trata de mostrar todo, sino de revelar lo justo para encender la chispa de la curiosidad. Es un arte sutil que combina lo que dices con lo que decide guardar para después. La solución es tan simple como poderosa: usa pequeñas dosis de información. Solo lo suficiente para que la persona quiera saber más, pero no tanto como para que pierda el interés. Es como leer el inicio de un buen libro que te deja con ganas de pasar la página. Marco Aurelio decía, si algo te resulta incompleto, no lo ignoras, observa cómo cada parte contribuye al todo. Y es que, al dejar algo sin resolver, crea un espacio donde la otra persona se ve obligada a imaginar el resto. Y aquí está el truco: no es cuestión de manipular, sino de entender cómo funciona la curiosidad humana. Cuando sabes cómo despertar ese interés natural, creas una conexión mucho más fuerte, porque ahora no solo te recuerdan, sino que quieren buscarte para descubrir más. Es el poder del misterio bien usado, siempre deja a las personas queriendo un poco más. 8. Control total. El problema aquí es que, sin darte cuenta, cedes todo el poder. Es como si le entregaras las riendas de tu paz mental a alguien más. Y el peor error que cometemos es creer que, para recuperar ese control, necesitamos hacer más mensajes, más atenciones, más esfuerzos. Pero lo que realmente sucede es que cuanto más das, menos valoran lo que ofreces. Porque la atención que es abundante pierde su valor. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? La respuesta no es hacer más, sino hacer menos. Así como un imán funciona mejor cuando se mantiene cierta distancia, el control total no se logra persiguiendo, sino atrayendo. Marco Aurelio decía, el control verdadero empieza desde dentro. Si depende de los demás, siempre serás esclavo de sus caprichos. Esto significa que el verdadero poder está en lo que decide hacer con tu energía,
tu tiempo y tu atención. Ahora imagina este escenario. En lugar de correr tras alguien, te detienes y te centras en ti mismo. En lugar de hablar, guarda silencio. En lugar de insistir, esperas. Al hacerlo, creas algo casi mágico, un vacío. Y la naturaleza de las personas es llenar los vacíos que perciben. Cuando retiras tu energía, esa persona empieza a sentir tu ausencia. No porque lo intenta, sino porque es inevitable. De repente, ya no eres tú quien busca, sino ellos quienes comienzan a notar que algo falta. La solución perspicaz es sencilla. Toma el control de ti mismo y, en consecuencia, del efecto que generas en los demás. No se trata de juegos ni manipulaciones, sino de recuperar el equilibrio. Cuando aprendes a centrarte en tu propio valor, sin depender de la validación externa, te conviertes en alguien que las personas no pueden ignorar. Porque el control total no se trata de controlar a otros, sino de ser tan completo en ti mismo que ellos sienten la necesidad de acercarse a ti. Y en ese momento, el poder vuelve a estar en tus manos. 9. Punto de inflexión. ¿Alguna vez has sentido que haces todo lo posible para que alguien te note, pero parece que no les importas? Es como cuando de niño intentabas mostrarle a alguien tu dibujo o tu mejor truco, pero en lugar de emocionarse, simplemente te ignoraban. Esa sensación de vacío, de no ser visto, puede quedarse contigo, incluso en la adultez. El problema es que, muchas veces, intentamos tanto ser reconocidos que perdemos de vista algo fundamental. A las personas no las atrae la insistencia, sino la inspiración. Cuanto más esfuerzo ponemos en demostrar nuestro valor, más fácil es que los demás den por sentado lo que hacemos. Es como si todo lo que damos se volviera invisible por ser demasiado accesible. Y eso, admitámoslo, duelo. Ahora, imagina esto. En lugar de seguir intentando, haces algo completamente distinto. En lugar de correr tras la atención, te detienes. Este es el punto de inflexión. Es ese momento crucial en el que deja de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro de ti. Como decía Epicteto, no es lo que otros piensan de ti lo que importa, sino lo que tú piensas de ti mismo. Cuando decides dejar de esforzarte por convencer a los demás, algo cambia. Ese esfuerzo incesante que los alejaba se convierte en una pausa poderosa que los atrae. Porque las personas, por naturaleza, sienten curiosidad por lo que ya no tienen frente a sus ojos. Dejas de ser la figura que siempre está ahí, para convertirte en el misterio que desean resolver. Es como cuando un libro deja una página en blanco, no puedes evitar preguntarte qué sigue. Y aquí está la solución perspicaz. El verdadero cambio no ocurre afuera, sino adentro. No necesitas hacer un espectáculo para que te busquen, basta con ser tan fiel a ti mismo que tu ausencia se note más que tu presencia constante. Es en ese punto de inflexión donde ocurre la magia. Sin buscarlo, te conviertes en esa persona que no pueden ignorar, no porque lo intentas, sino porque ahora saben lo que es no tenerte cerca. Y en ese momento, ya no eres tú quien los busca, sino ellos quienes no pueden resistirse a encontrarte. 10. Química fatal. El problema es que, a menudo, cuando te entregas completamente a alguien, pierdes esa chispa que hace que las personas se sientan atraídas por ti. La clave no está en darlo todo de una vez. Si te entregas demasiado rápido, te conviertes en algo predecible, fácil de tener. Es como ese juego donde, si conoces todas las respuestas, ya no es divertido. Lo mismo pasa con las relaciones. Pero aquí está la clave para resolverlo. La química fatal no se trata de ser inaccesible o misterioso sin más, sino de crear momentos en los que el otro no pueda evitar sentir que hay algo más, algo profundo y atractivo que debe descubrir. Como decía Aristóteles, la belleza depende de los ojos del que mira. La forma en que alguien te percibe cambia cuando les das espacio para pensar en ti, cuando haces que su mente se llena de preguntas. No se trata de un juego, sino de permitir que la otra persona se dé cuenta de lo que realmente representa tu presencia. Ahora, ¿cómo resuelves esto? Simple. No necesitas hacer nada forzado. Se trata de equilibrar tus interacciones, de no estar siempre disponible para los demás. De vez en cuando, aléjate lo suficiente para que esa persona note lo que podría perder. No se trata de manipular, sino de crear ese espacio en el que la otra persona comienza a sentir la necesidad de llenar ese vacío que dejaste, sin saber realmente qué significa para ti. Esa química fatal es lo que hace que te busquen, porque el misterio y la distancia crean una conexión más fuerte que la cercanía constante. Y lo mejor de todo es que no tienes que hacer nada raro, solo ser tú mismo, pero en su justa medida. 11. Disparador mental. ¿Alguna vez has notado cómo, a veces, las personas reaccionan más intensamente cuando tocas algo que les importa, aunque no digas nada en particular? Como si algo se encendiera en su mente de repente. Es como si tuvieras un botón invisible que, cuando lo presionas, les hace pensar en ti de una forma que no pueden controlar. ¿Te has preguntado por qué?
El problema aquí es que, muchas veces, cuando intentas que alguien te preste atención o te busque, lo haces de la forma equivocada. Te esfuerzas tanto, que todo parece forzado y la persona simplemente se desconecta. La clave no está en insistir constantemente, sino en identificar qué es lo que realmente mueve a esa persona, que les llega al corazón, a la mente. Las palabras no siempre son necesarias. El disparador mental está en saber tocar la fibra correcta en el momento justo. Piensa en esto. Los disparadores mentales son como semillas que, una vez plantadas en la mente de alguien, empiezan a crecer de manera natural. Como cuando escuchas una canción que te recuerda a algo importante. No necesitas estar todo el tiempo grabando esa canción, pero tu mente la reproduce sola, una y otra vez. Eso es lo que pasa cuando, en lugar de forzar tu presencia, tocas un punto sensible que hace que esa persona te busque sin darse cuenta. La solución es simple, pero poderosa. Como decía Séneca, la verdadera felicidad está en no desear lo que no tienes, sino en aprovechar lo que ya tienes. En lugar de buscar constantemente, necesitas identificar qué es lo que esa persona valora, y luego, con sutileza, activar ese disparador mental en su mente. No necesitas mostrar todo de ti mismo ni estar siempre disponible. Solo debes darles lo que necesitan en el momento que lo necesitan, como si estuvieras presentando una pieza de un rompecabezas que, al juntar con la suya, hace que se den cuenta de lo que les falta. Cuando dejas ese espacio y creas ese disparador mental, la otra persona comenzará a buscarte, no por lo que dijiste, sino por lo que activaste en su mente. Y la mejor parte es que lo habrás hecho de forma natural, sin tener que hacer ningún esfuerzo extra. 12. Magia invisible. ¿Alguna vez has notado cómo, a veces, cuando no haces nada, eso mismo es lo que más llama la atención de los demás? Como si, al no estar presente, tu ausencia se volviera más poderosa que cualquier palabra o acción que pudieras hacer. Puede parecer raro, pero tiene todo el sentido del mundo. El problema es que, cuando estás demasiado presente, dando y dando sin pausa, llegas a volverte común, predecible. Las personas se acostumbran a ti, a tu presencia, a tu constante disponibilidad. Pero, ¿qué pasa cuando decide dar un paso atrás, cuando deja de ser tan accesible? Es ahí donde entra en juego la magia invisible. Es en esos momentos de ausencia donde empiezas a despertar la curiosidad de los demás, porque, sin saberlo, les deja un vacío que ellos sienten la necesidad de llenar. Ahora bien, imagina cómo se siente eso. La ausencia no está vacía, tiene peso. Es como un espacio vacío en una habitación que está llena de expectativas. La gente empieza a preguntarse, ¿dónde está? ¿Por qué no está aquí? ¿Qué estará haciendo? De repente, te conviertes en una idea flotante en tu mente, algo que ellos no pueden dejar de pensar. Esa es la magia invisible, el poder de crear una presencia impactante precisamente a través de no estar. Como decía Lao Tse, la vida es un misterio que debe ser vivido, no un problema que debe ser resuelto. Y es cierto, porque en la ausencia se encuentra la oportunidad de hacer que los demás te deseen sin tener que hacer nada. El secreto está en no presionar ni perseguir. En lugar de eso, permite que tu espacio vacío sea tan atractivo que, cuando te ausentes, ellos sientan la necesidad de buscarte. Eso es lo que hace que tu presencia tenga impacto. No necesitas estar ahí todo el tiempo, solo necesitas saber cuándo retirarte, para que ellos te extrañen más que nunca. La clave para resolver este problema no está en estar siempre al alcance de los demás, sino en tener la sabiduría de desaparecer de vez en cuando. Solo así, como la luna que se esconde durante el día y brilla con fuerza por la noche, podrás crear esa necesidad irresistible. 13. Dominio final. ¿Alguna vez has notado cómo, cuando alguien no te presta atención, terminas deseando más su atención, como si, de alguna manera, eso fuera lo que más necesitas? Es curioso, ¿no? Cuanto más intentas acercarte a alguien, más lejos parece estar. Pero, ¿y si te dijera que, en lugar de perseguirlo, hay algo mucho más poderoso en hacer exactamente lo contrario? Aquí está el problema. Cuando te entregas demasiado, cuando eres tan accesible, cuando estás constantemente disponible, empiezas a perder tu valor. La gente se acostumbra a ti, te da por sentado, como si fueras una silla en la que siempre pueden sentarse sin pensar. Pero, ¿qué pasa cuando deja de ser siempre accesible? ¿Qué pasa cuando dejas que las personas vean que tienes algo que ellos no pueden tener fácilmente? Es entonces cuando todo cambia. El dominio final no es simplemente un acto de desaparecer, es un acto de mostrar tu independencia y control total sobre ti mismo. Es como si te levantaras de la silla, dejaras el lugar vacío, y al hacerlo, le das a las personas la sensación de que algo les falta. De repente, no eres solo alguien más, te conviertes en algo que ellos necesitan, algo que debe ser buscado. Es un poder silencioso, que no se grita, pero resuena en lo profundo de la mente de quienes te rodean. Para entenderlo mejor, imagina que estás en una habitación llena de ruido,
pero en el momento en que el ruido se detiene, se crea un silencio tan profundo que todo el mundo lo nota. Ese silencio, esa pausa, es lo que te da el control. Como decía el filósofo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo responde lo que importa. Aquí, la respuesta es clara: al no responder siempre, al no estar siempre presente, controlas la narrativa. La gente comienza a buscarte porque siente que te ha ido, que te ha reservado, que ahora eres algo que ya no pueden obtener con facilidad. La solución aquí no es hacer más para ser visto, sino hacer menos. Cuanto más control tengas sobre tu propia presencia, más la gente sentirá que te necesita. Al igual que un buen líder no se muestra todo el tiempo, tú también debes entender que tu valor aumenta al estar fuera del alcance, no en el agotador esfuerzo de estar disponible siempre. En otras palabras, la magia está en saber cuándo y cómo desaparecer, para que, en tu ausencia, todos te busquen. Si el video te gustó, suscríbete, dale like al video y comenta para que así YouTube sepa que este tipo de videos ayudan a gente como tú y así podamos seguir haciendo estos videos en el futuro.